Bien, la palabra, vamos a seguir con lo que es la ley de la fe, que es una de las grandes revelaciones que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, que Pablo tuvo que vivir en su vida, practicarlas, vivirlas y tropezar y levantarse, pero Pablo ha sido uno de los ejemplos más grandes que ha habido sobre la tierra, fuera de Jesús, obviamente, y del padre de la fe, que fue Abraham, porque Abraham no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos en nuestro interior. Eso es algo asombroso, hermanos. Pero Abraham practicó la ley de la fe, a lo mejor sin entender lo que nosotros hemos entendido ahora y que lo explicamos hace dos martes o 2 domingos en la mujer del flujo, ¿verdad? Cómo es asombroso lo que ella hizo por medio de la Escritura, cómo quedó totalmente persuadida, convencida de que por medio de la palabra de Malaquías, que la palabra decía, y a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el Mesías, el sol de justicia. Y en su talit, en sus alas, va a traer la medicina que tú necesitas. Y lo comió tanto ella con sus palabras, lo creyó, concibió y lo siguió hablando, como dice la Escritura, al grado de que quedó persuadida, como también Abraham hizo en el capítulo 4 de Romanos. Se nos describe, lo vamos ahorita a leer. Persuadido quiere decir que aunque se junten todos los amigos o las amigas del cafecito, ninguna de ellas, todas así que digan, hombre, Janet, no puedes seguir creyendo eso. No puedes seguir creyendo, mira, hay todas estas pruebas y todo eso. Nadie puede persuadirte de creer lo contrario cuando Dios, tú ya hiciste y desarrollaste esa ley de la fe en tu interior. Nadie te puede cambiar. Diles nada más, lo siento, llegaste muy tarde con tu información, ¿verdad? Dios ya me habló. Ya soy de Dios y Dios está en tu interior. Ya no hay forma de que me puedas cambiar y llevar en esa dirección. La mujer del flujo así quedó, hermanos. Y Dios lo ha estado trayendo en nosotros a través de muchas enseñanzas. Obviamente al principio con el pueblo de Israel no podía hacer muchas cosas porque el pueblo venía saliendo de estar 430 años en Egipto y de 215 en esclavitud durísima, ¿verdad? Que fue el periodo más difícil cuando nació Moisés y todo eso, ¿verdad? Y cuando Dios lo sacó en el día de la Pascua, el día de hoy, exactamente el día de hoy, hace miles de años, pero el día de hoy, y el pueblo de Israel salió con figuras de dioses en su interior, de ahí sacaron al becerro de oro, no lo figuraron y ya lo traían, lo formaron como lo que ellos estaban viendo en su imagen, ¿verdad? De lo que habían visto. Y Dios tiene que sacarlos de ese lugar, como también saca al padre Abraham, lo sacó de la tierra de los caldeos y lo llamó, ¿verdad?, a venir y salir de ahí, porque tenía que cambiar su manera de pensar. No podemos hacer otra cosa diferente si aprendemos estas cosas y seguimos con las mismas amistades de siempre, o yendo a los mismos lugares donde estamos acostumbrados a ir, a recibir información, o viendo películas de miedo, o viendo una bola de cosas, y atendiendo a fiestas tradicionales de aquí. No podemos pretender cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Y Dios nos llama a salir de este sistema, ¿verdad? Como llamó también a Abraham, como llamó a muchos
al pueblo de Egipto. Tenemos varios ejemplos, porque necesitaba darles la nueva información, los nuevos datos a la computadora del cerebro, ¿verdad? De cómo vivir en victoria delante de Dios, ¿verdad? Y los lleva al monte Sinaí. Ahí los declara nación en un ratito. Los hace la nación de Israel a todos los que estaban ahí en el monte Sinaí. Y de ahí en adelante, bueno, desde que salieron, Dios por gracia, les comenzó a dar todas las cosas, no por la ley, y cada vez que necesitaba algo, le hablaba a Moisés, desde que estaba ahí con Faraón, ¿verdad? Dile a Faraón esto, y cuando veas que te diga que no, toma la vara y aviéntala al piso, y tu vara, el cetro, lo que representaba la autoridad y la justicia de Dios, la vara de Moisés, se convertirá en una serpiente. Y ellos lo van a hacer, pero tu serpiente se va a comer a los de ellos. Y si ustedes ven las plagas, casi en todas involucra el cetro, la vara de Moisés, porque era la justicia. Esa misma vara de Dios fue la que Dios le dijo, sí, quieren venir contra ti y quieren ellos también ser como Moisés. Bueno, entonces dile que a cada una de las tribus, dile que te den su vara y tú pon la tuya, la de Aarón ahí, por una noche. Y al día siguiente la vara de Aarón, cuando abrieron a quien había escogido Dios, la vara de Aarón no solamente reverdeció, estando cortada, no solamente reverdeció, no solamente echó ramitas, echó hojitas, no solamente echó flores, sino que tenía fruto. En una noche. Y las otras varas secas como eso, ¿verdad? Obviamente Dios escogiendo a Moisés como el representante, ¿verdad? De ellos. Entonces la vara de Aarón la vemos en muchos lugares cuando están en el Mar Rojo. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué está esperando? Pégale con tu vara al Mar Rojo y el Mar Rojo se va a partir en dos, ¿verdad? Era la autoridad, tenía que venir a través de un hombre y no a través directamente de Dios tocando algo, ¿verdad? Así es como trabajan las cosas aquí en la tierra. Dios no tiene acceso libre si no es a través de un cuerpo, porque es la autoridad que se estableció aquí en la tierra. Y esa autoridad se la dio a Adán, aunque Adán se la vendió al diablo, ¿no? Y vemos después cómo Dios le dice a Moisés, le dice, toma tu vara. Estaban repelando, que ya lo querían matar a Moisés. Toma tu vara porque tenían sed y ve y pégale a la peña esa de Refidim. Y Moisés va y le pega y la peña abre como mar, ¿verdad? De agua dulce, pero abre, las aguas comienzan y todo el pueblo tomó ahí delante de Dios y de Moisés, ¿verdad? Dices tú, qué bonito. Sí, nada más que más adelantito, en el libro de los Números, creo que es el capítulo 13 o 14, nos describe el mismo evento que ya habían pasado el pueblo de Egipto y volvieron otra vez a requerir de Moisés que les diera de tomar agua, y Moisés lo hicieron enojar y se le brincaron las canicas en ese momento a Moisés, ¿verdad? Y va con Dios enojado y Dios le dice, la vara que te di, ¿verdad? Ve nuevamente, pero ya no la uses, sino háblale a la peña. Estaba comenzando a utilizar las palabras como el medio para poder transformar las cosas como Dios hizo al principio. Y le dice a Moisés, ve y háblale a la peña, y la peña dará su agua enfrente del pueblo de Israel. Y Moisés lo oyó, pero cuando fue, iba bien enojado, y en lugar de hablarle a la peña, le dio otro golpe. Y la roca era Cristo, que es la roca que lo seguía por todos lados. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La columna de un humo era Jesús.
Era el Señor manifiesto. Y lo golpearon nuevamente y Jesús nada más iba a padecer una sola vez por nosotros, ¿verdad? Entonces Moisés no entró en la tierra prometida por salirse de eso, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones para nosotros. Pero, después de ese evento, a ver, quiero colocarlo en el orden correcto. La palabra de Dios, desde el inicio, porque se los digo porque muchos de ustedes a lo mejor tienen problemas con hablarle a las cosas o decir las cosas, porque dicen, no, pues eso nada más Dios. No, hermanos. Dios le enseñó eso al pueblo de Israel y luego se lo enseñó a los apóstoles por medio de Jesús y luego nos lo está enseñando a nosotros. Dios mismo lo hizo al principio, en el que, si ustedes leen el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, 1, van a encontrar que Dios hizo la tierra perfecta. Y entre el versículo 1 y el versículo 2, algo sucedió que desordenó la tierra y causó caos en ella. Bueno, Dios le hizo un lift del facelift a la tierra, ¿verdad? En ese momento, y de ahí a lo mejor tenemos los 6,000 años para acá, yo creo que es todavía un poquito más, pero un versículo antes nos está diciendo que ya Satanás ya había gobernado en algunas naciones con cierto tipo de gente, no sé quién sería, no sé, o sea, pero sí hay, Isaías nos dice acerca de eso, y la tierra no está, la edad de la tierra no está peleada con la ciencia, o sea, puede tener millones de años, es cierto. Dios lo único que hizo es separar el caos y volver a formar todo perfecto. Pero lo formó en el versículo 3, desde el versículo 3. Era un caos total la tierra y Dios vio la oscuridad que había ahí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios, luz sea. Y la luz fue. La luz, la palabra de Dios creó desde ese momento, que es Jesús. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. No tengo tiempo para explicarles lo de la sustancia y todo eso de Jesús, pero es exactamente lo mismo. Y Dios lo habló en el principio y la luz fue. Y luego dijo Dios, haya expansión en los cielos. Y separó los cielos de la tierra, ¿verdad? Y dijo Dios, y dijo Dios las lumbreras. O sea, en todo Dios habló para crear con la palabra que es Jesús. Y ese verbo fue hecho carne ahora. Entonces, Dios nos enseña en todo el Nuevo Testamento a que las cosas, nosotros, como a Moisés le dijo, háblale a la peña, así nos está diciendo a nosotros. Tenemos el mismo espíritu de fe, por lo tanto, así como ellos hablaron, nosotros también decimos, ¿verdad? Hablamos. Es el mismo espíritu de fe. Segunda a los Corintios 4:13, lo pueden apuntar. El mismo espíritu de fe es el mismo espíritu que tenemos nosotros y debemos de decir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que creemos que porque decimos las cosas, ya debe las cosas de suceder enfrente en ese momento, o alguien decide ya no creer porque lo dijo 300 veces en un día y en ese día no se manifestó absolutamente nada. Pues qué maravilloso, ¿verdad? La fe de esa persona. Creyó un solo día. ¡Wow! Pero las confesiones, hermanos, no son las que
manifiestan las cosas, pero son parte del proceso de la fe. Entonces la fe tiene que desarrollarse, develop, en nosotros. ¿Tiene que? Si ustedes entienden esta parte de la fe, que tiene que ser desarrollada para poder tener efecto, es como uno de los mejores ejemplos que he oído es cuando nosotros tenemos ahí como ese termostato. Ese termostato no es más que un aparato que nosotros podemos poner una imagen ahí y decir, yo quiero que este cuarto tenga una temperatura de 70 grados porque está haciendo mucho calor, Fahrenheit. Ah, bueno, voy y le pico ahí, le pongo 70. Pero si ese aparato no está conectado a la unidad de afuera, eso va a quedar nada más en una imagen grabada, en un deseo. Y pueden pasar 40 años y este cuarto nunca va a tener la temperatura deseada. Pero si yo conecto ese aparato con la energía, la fuente, el espíritu, el poder que está allá afuera, y le pongo 70, esa máquina va a saber exactamente qué hacer con la imagen que hemos puesto en ese termostato, 70 grados. Y va a trabajar de día y de noche si es necesario para que este cuarto venga y pueda tener 70 grados. No es nada más de un ratito, de soltarle un airecito o de soltarle otro airecito. No, tenemos que continuamente mantener el aire frío para que traiga la temperatura y que siga dándole mantenimiento. Esa es la fe. Entonces, la fe tiene que desarrollarse en nuestro interior, hablándola todos los días, hablando, ¿qué es lo que tiene poder, hermanos? Dicen, es que le estoy creyendo a Dios para sanidad. Ok, pero ¿en qué te estás basando para creerle a Dios por esa sanidad? No, pues no en nada. Sí, pero ¿qué versículo? La mayor parte de las personas que vienen con nosotros no tienen versículos, hermanos. No se respaldan en nada. Pues es que no, pues en realidad en nada. Pues nada es lo que estás obteniendo. Porque lo único que tiene poder no es tu confesión, es tu confesión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene poder en sí misma para manifestar lo que Dios dice. Dice Hebreos 1:3, que la palabra es la palabra de su poder, la palabra de Dios. Y en Romanos 1:16, se los voy a leer, Jesús es el verbo, pero nunca hizo nada antes de que fuera bautizado. ¿Por qué? Tenía que esperar el Espíritu de Dios para que viniera la palabra de Dios a través de él y poderle hablar y manifestarse el poder de Dios. No fue él por sí mismo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, sino que lo que oigo al Padre decir, yo lo hablo, y lo que veo al Padre hacer, yo lo hago. Pero por mí mismo no hago nada. ¿Lo ven? Jesús respetó eso porque estaba como hombre, obviamente siendo Dios. Romanos 1, versículo 16. Voy a estar hablando de esto hasta que les salga la fe por los poros, hermanos. Porque yo no quiero que se convierta nada más en clases a las cuales ustedes vengan, pero no vean la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Tiene que haber algo. Pablo vino predicando con palabra y con demostración del Espíritu y poder. Sus palabras no fueron de sabiduría humana nada más, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Eso es lo que debe estar sucediendo en nosotros. Debemos de estar viendo el poder de Dios trabajando, porque la ley de la fe siempre hace lo mismo. La palabra de Dios tiene la fe suficiente en ella para manifestar el milagro en Saúl, en Milton, en Melanie, en Cristi, en Mónica y en todos los que estamos aquí. En el mundo. Y nunca se le va a acabar la cantidad de fe que Dios puso en una sola palabra. Siempre es constante. Nunca se va a acabar. Por eso Marcos 11, 22, dice Marcos, tened la fe de Dios. O en el griego dice, tener la fe que Dios tiene. ¿Cómo la vas a obtener, la fe que Dios tiene? ¿Cómo creen ustedes que pueden obtener la fe que Dios tiene? Hablando su palabra. Es la fe que está contenida en la palabra. Tened la fe de Dios. Pues ¿cómo? No vas a hacer tu fe, es la fe de Dios que está en tu palabra. Ahora Dios hace una declaración antes de leerles este de Romanos 1:16. Dios hace una declaración en Romanos 12, no sé, por el versículo 3 o 6, dice que Dios nos ha dado a todos nosotros la medida de fe. The measure of faith. No, a measure of faith. The measure of faith. A todos nos dio la medida de fe. Sí, pero hay unos que no, hombre, aquel, qué bárbaro. O sea, ese hombre de Dios, qué bárbaro. Ha de haber estado todo el día metido con Dios. No es lo que hace a un hombre tener la medida de Dios, ¿verdad? De fe. La pregunta a ustedes, la medida de fe, la medida de fe. La pregunta a ustedes, ¿cuál es la medida de fe que Dios dio? Su palabra. La misma. A todos. O sea, a uno le dio un 15% y a todos les dio un 15%. Ok, pero no dice que nos dio un 15%, dice que nos dio la medida de fe. ¿Cuál es la medida de fe? Su palabra. Esto que ustedes tienen aquí es la medida de fe que Dios nos dio. Su palabra. Entonces, ahora sí, lo que cada uno haga con esta medida de fe en su vida es el nivel en el que va a crecer comparado con otro más chiquito. ¿Lo ven? ¿Mande? Con alguien que no lee su palabra, que no esto, que... Yo no sé, hay muchas, puede haber muchas interpretaciones, pero la medida de fe, hermanos, es la que hace que una persona camine con más manifestaciones que otras, porque obviamente tiene desarrollada más el conocimiento acerca de Dios en él. Y no es nuestra fe, es la fe de Dios. Es la fe de Dios en nosotros. Ahora, ¿por qué no podemos separarnos de esto? Pues porque la palabra dice muchas cosas, ¿verdad? La palabra dice que la vida de Dios está en los que la hallan. La vida de Dios está corriendo ahorita mismo dentro de ti porque tú la hallaste. Tienes que comenzar a declarar eso. La medicina de Dios es para toda nuestra carne. Necesitamos estar hablando eso, que tenemos la medicina de Dios en nuestra carne. Todo es basado en lo que Él dice, porque en lo que Él dice y nosotros lo comemos, ahora comemos la palabra viva que puede crecer en nuestro interior y producir el fruto Deseado. de sanidad, de esto, del otro. Pero es algo que tenemos que desarrollar por la fe. La ley de la fe, ya hemos comenzado a hablar acerca de eso, ¿verdad? Después la volvemos a desarrollar. Romanos 1, 16 y 17 dice Pablo:
porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Pues porque no son malas. Si yo viniera con Dios y a traerme las buenas nuevas y vino a traer las buenas nuevas a los pobres, pues no vino a decirles, híjole, pues se me hace que te vas a quedar así, o como estás todo el resto de tu vida, pues no son buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas, no me avergüenzo de las buenas nuevas del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Su palabra. Las buenas nuevas de Dios. Ese es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ok, desmenúcenme la palabra salvación. Soteria. Soteria, ¿qué quiere decir? Estar sano, fuerte, inteligente, hermoso, rico, Liberado, protegido, protección, en paz, todo lo que ustedes quieran. sin temor. Todo. Liberación, preservación, sanidad, todo está incluido dentro de esa palabra salvación, no nada más nuestra entrada al cielo. El Evangelio es el poder dunamis, explosivo de Dios para cualquier cosa que yo necesite en esta vida. ¿Qué es lo que me da esa seguridad? La palabra de Dios, el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender querer que Dios haga en mí algo, me sane, me prospere en esto, diciéndole, Señor, prospérame, sáname? Le estoy pidiendo algo que Él ya hizo para comenzar y no estoy poniendo mi petición basado en lo que Él ya dijo. Y si no estoy basado en lo que Él ya dijo, tampoco estoy haciendo uso del poder que Él ya puso en su palabra para que yo lo utilizara en mí y lo construyera a través de desarrollar la fe. ¿Lo están viendo? Sí. Por eso dice, hazme recordar. Ahí sí, sí. Hazme recordar, hay un versículo, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte, nos dice Dios a nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a ver el ejemplo. Ya vimos el de... Hazme recordar, entremos en juicio. Entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte, dice Dios. También dice que el Espíritu Santo te recuerda. 40 y... Sí, pero obviamente volvemos a lo mismo, la medida de fe. Si yo no tengo toda la medida de fe, pues el Espíritu de Dios no me va a poder recordar más que 1 o 2 versículos que he estudiado en los 40 años que tengo sentado en la iglesia. No, pero aunque no sepas qué número de versículo es, te viene lo que tienes que decir. Sí, porque ya lo hemos O sea que creído. ¿qué decir en ese momento? Isaías 43, 26. 25, 26. Sí, o sea, a lo que voy es que el Espíritu de Dios fue dado a nosotros para traernos a memoria las cosas que Dios nos dio, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. No es automático eso. No, de nada sirve yo conocer todo lo que hay en esta palabra y creerlo y no hacer nada con ello. Yo creo que una manzana me puede dar de comer un día, ¿verdad? Pero si la manzana no me la como, Se queda en el refri. pues se queda en el refri, se va a podrir y a mí me va a quedar el hambre cada vez más grande. O si creo que una semilla puede producir algo, una mazorca o algo, y dejo la semilla sobre la tierra, pues tiene el poder dentro de esa semilla. La vida está allá, la semilla sabe qué hacer. Pero necesito sembrarla y poniéndola en una tierra que la haga producir. Ahora, recuerden esto, la semilla no hace lo que la tierra quiere. A ver, no es, necesito ponérselos correctamente. La tierra de La semilla no le, la tierra no le dicta a la semilla
lo que tiene que hacer. La semilla le dicta a la tierra lo que va a producir. Ok. ¿Sí? Cuando yo como una semilla de la palabra de Dios, la tierra espiritual mía, que es el espíritu que está aquí, que Dios me dio, sabe qué hacer con eso y va a producir lo que la semilla de la palabra tiene la genética para producir. Una semilla de maíz no puede producir otra cosa que no sea maíz. Una semilla de sanidad no puede producir otra cosa. Que no sea sanidad. Pero la tierra no va a preguntar si tú siembras odio. ¿Qué vas a crecer en tu tierra? Odio. Hacia allá vas a ir. Pues por eso dice el Señor que cuidemos nuestra boca en todo lo que hablemos diariamente y que esté simplemente guiado a la palabra de vida. Y Que es otro nuestro corazón tema. también. El corazón en la Biblia casi siempre se refiere al espíritu, como tierra espiritual. ¿Ok? Es esta parte, no el órgano que tenemos aquí. No, yo sé. Ok. Entonces, vamos a estar hablando de muchas cosas como los oídos. Dios hizo dos tipos de oídos, los oídos espirituales y los oídos físicos. Los oídos físicos son para el cuerpo físico, los oídos espirituales son para el cuerpo espiritual, para el espíritu, perdón. La voz que Él hizo, la oímos primero nosotros, espíritu, y la oímos primero porque el espíritu necesita que se siembre la palabra de Dios primero en nosotros. Somos los más beneficiados de hablar la palabra de Dios. Y bueno, después entro en eso. A semejanza de Abraham, que es el último ejemplo, híjole, a semejanza de Abraham, que no conocí, que como la mujer del flujo, nuestro padre de la fe, que es Abraham, hizo y desarrolló él, sin saberlo, desarrolló perfectamente la ley de la fe en la promesa que Dios le hizo a él. ¿Okay? La promesa está lo llamó a salir de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, y obviamente salió, pero salió porque le hizo una promesa en Génesis 15, que se los voy a leer. Quiero que se acuerden ustedes que en Génesis 15, este libro de Génesis no estaba escrito todavía. A veces se nos olvida eso, tan elemental, ¿verdad? Pero no estaba escrito. Y Abraham, que les puedo hablar mucho desde su niñez, ¿verdad? Hasta cómo creció y cómo creció en entorno de Dios y cómo desarrolló muchas cosas acerca de Dios. Pero lo importante es que en este momento en el que Abraham tenía 75 años, Dios viene a él y le dice acerca de un hijo que va a heredarle, que le va a nacer. Y Abraham le pregunta y le dice, ¿cómo va a ser esto, verdad? No, nomás tengo a mi criado, ¿verdad? Mi esposa es estéril, no, su matriz está cerrada. Y pues, ¿cómo le voy a hacer para yo tener un hijo? ¿Acaso va a ser este Damaseno Eliezer? ¿O quién va a ser el que me va a heredar? Y Dios, como no había palabra, no tenía palabra. Dios le dice, ven para acá, sal de tu tienda y voltea para arriba y ve las estrellas. Así como ves las estrellas en el cielo, esa cantidad de estrellas que hay ahí, o como la arena del mar, así va a ser tu descendencia sobre esta tierra. Le dio una imagen a Abraham, porque no tenía Abraham palabra como ustedes tienen, nosotros tenemos en la Biblia. Palabra escrita. Palabra escrita, no la tenía. Pero la imagen, lo que Dios le dijo, le dio a Abraham una imagen
una esperanza en él, en su mente, que ahora cuando pensaba en un hijo pensaba, uy, y aquí nada, y nosotros ¿cómo, somos verdad? descendencia también. sí, no, todos nosotros somos descendencia, pero ya se cumplió en nosotros todo eso. Pero él nada más veía las estrellas y no veía nada acá en donde él vivía, ¿verdad? No, Sara era estéril, ¿no? Pero Dios formó la imagen primero, que es lo que nosotros tenemos cuando no sabemos qué hacer en cada situación, pero vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Señor, pues que yo no tengo favor con nadie. Donde quiera que voy me cierran la puerta y no me dejan entrar, no me dan trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro. O sea, Señor, ¿qué voy a hacer? Y vamos a la palabra de Dios y en la palabra de Dios nos dice Dios, pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ándale. Entonces ahora sé que Dios ya me rodeó con su favor. Y no, es Salmo 5:12, nos rodeó con su favor. Pero ya tengo ahora una esperanza que necesito primero creerla, ¿verdad? Porque no porque oigo una cosa quiere decir que ya la tengo, que ya es mía, ya la creí. No, a veces tengo que meditar en ello y leerlo y voltear arriba y ver las estrellas y, ay, sí, así como las estrellas. Bueno, Abraham tuvo que creer y concebir eso. Por eso dice Génesis 15 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque le creyó, concibió esa imagen en su interior, que es lo que nosotros tenemos que hacer también cuando vamos a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a tomar las imágenes que Dios habla acerca de lo que Él promete. Y en esa promesa está la fe que necesites para esa promesa y está el poder que necesites para cumplir esa promesa también. Ahí está todo. No te falta nada. Pero es una imagen nada más. Y la imagen en Abraham duró 25 años. No tenía absolutamente más conocimiento de nada, no tenía cómo decir, es que yo necesito llamar las cosas que no son como si fuesen, y voy a decir, si mi descendencia es como la arena de la tierra, del mar, y como las estrellas de los cielos, si mi descendencia es como la... No sabía absolutamente nada Abraham, tenía nada más la imagen, pero como enseñanza para nosotros nos dice que la pura imagen o la pura esperanza no es suficiente. Pasaron 25 años y no fue suficiente para manifestar el hijo que Dios le había prometido. Podemos leer en la palabra 25 años que Dios nos sanó en Cristo Jesús. Pero lo puedo leer y la imagen está aquí, pero no voy a sanar en 25 años, hermanos. Pasa y sigue pasando todas las veces. Entonces Dios lo que hace es que le cambia, ¿no? Lo lleva 2 capítulos después, en Génesis 17, en Génesis 16, Sara se desespera y dice, a la mejor, ven la carnota, la mente. La carnota en Abraham y la otra no quería, obviamente, pero pues ya los pensamientos que vinieron sobre ella fueron tantos que dijeron, pues nada aquí, de los 75 a los 86, son 11 años que Dios nos dijo, pues yo creo que no nada va a pasar, ¿verdad? Bueno, vamos a considerar a la egipcia, ¿verdad? No quiero, pero pues que te haga el favorcito. Y luego lo regaña. Y, no, sí, pero, y luego, ok, pero
Lo que quiero que vean es que la mente juega tanto con los pensamientos que ella decidió y convenció a Abraham también de que lo que le había dicho Dios no era suficiente y esa imagen, pues no, obviamente no fue suficiente para él. Siguió creyendo, pero no fue suficiente. Entonces, a los 86 años viene Ismael, Ismael. y de los 86 a los 99 años hay silencio al respecto. Crece Ismael, pero 2 capítulos después nos dice lo que Dios hizo. ¿Y ya están preparados? Ya. Estamos desarrollando la ley de la fe que dice, es pues la fe, the substance of things hoped for. Entonces, ¿es importante la esperanza? ¿Hope? Sí, porque sin hope, pues ¿a qué estás creyendo? Pero hope por sí sola no es suficiente para traer la manifestación. Necesita substancia, necesita algo que yo ya pueda tocar, Tangible. no nada más el vaso en mi mente, que lo necesito tocar para saber que ya fue manifiesto. Pero esto manifiesto, esta sustancia que viene de la imagen que formé de la promesa, no puede ser traída si no aplico la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vamos caminando. Ahí vamos caminando, ¿ok? No se me vayan a confundir. Moné. Entonces, Y la fe es una sustancia y la sustancia es un sustantivo. It's a noun. No es un verbo. ok, Es un sustantivo, es algo. La fe es una sustancia. la fe Existe. es la que habla la palabra de Dios y le da sustancia a la imagen que estoy esperando. Mientras la sustancia se forma, la fe está en su lugar. Por eso dice que es también la evidencia de lo que no vemos. El título de propiedad de mi camioneta, Ejemplo. el título de propiedad de mi camioneta es el papel. Yo les digo, esta es mi camioneta. Sí, pero no la veo porque es tuya. Porque aquí está el título. Es la evidencia de lo que no ven. ¿Sí? Por eso se dividen esas dos partes. Ejemplo, La otro fe. ejemplo, mi casita. Yo estaba creyendo por mi casita. Y antes era una imagen en mi mente, pero era una imagen de una casa. Era la sustancia que yo tenía para que mi fe trabajara en ella. Era la imagen, La pero imagen. necesitaba la fe para traer la substancia a esa ¿Qué imagen. pasa ahorita? Ya está. Vayan a mi casita. Lo tenía todo Ya aquí, está ¿verdad? físicamente, pero antes era un retrato en mi mente. Sí. Y conforme la fui haciendo, fui sacando de la idea que yo tenía, de la imagen en mi mente, blanca con negro, y todo fue desarrollándose, sacando de la mente donde yo la diseñé, y ahorita puedes pasar y la habitas. Sí, ya está ahí adentro. Es un ejemplo. Ok, ahora, el siguiente paso, es muy buen ejemplo. El siguiente paso es Génesis 17, donde Dios le dice ahora a Abraham, ok, vamos a continuar con esto, porque obviamente la imagen no es suficiente. Y Dios le dice en el versículo 1 de 17, le dice, anda, Abraham, era de 99 años ya, comenzó a los 75 con la imagen. Y aquí la imagen ahora va a recibir el siguiente paso, que es trabajar la fe para traer la sustancia a la imagen del Hijo, ¿verdad? Que necesitaba él y Sara. Ya vamos a terminar. Bueno, eso creo. ¿Ya están cansados? Me paro ahí. Bueno, ok. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir,
habla las cosas que yo te digo que hables. No que no la falles en nada. ¿Ok? Y pondré Mi pacto, el 4, he aquí mi pacto es contigo, es decir, en cuanto a mí, ya está solucionado todo esto, todo lo demás depende de ti. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, de aquí en adelante ya no te vas a llamar padre enaltecido, te vas a llamar padre de muchedumbres, pero para poderte llamar padre de muchedumbres y que no se te olvide, te voy a cambiar el nombre para que continuamente estés usando tus palabras y te hablen y tú hables como padre de multitudes, llamando las cosas que no son, de Génesis 15, las estrellas del cielo, como si fuesen. Ven ahora Romanos 4:17. Y Abraham accedió a eso y en 3 meses de estarse llamando padre de multitudes, estar oyendo la palabra de otros, estar hablando él, hablándose a sí mismo, la ley de la fe trajo sustancia, formó la esperanza y le trajo al hijo y Sara concibió. No nada más él, sino Sara también concibió. ¿Ok? Eso está en el libro de Hebreos. Entonces, a la imagen, ahora la palabra, continuamente. ¿Ven cómo es un proceso? No es nada más la pura imagen, no es nada más la pura confesión. Tiene que haber una promesa para que pueda haber sustancia y para que la fe la pueda formar. Entonces, esto en 3 meses, no 25 años, en 3 meses, Sara concibió y vino el hijo de la promesa y de ahí estamos todos nosotros y ahora está cumplida como la arena del mar. Esa imagen que Dios le dio en Génesis 15. Y en Romanos 4, se los leo rápido y el domingo seguimos eso. ¿Me dejas decir algo antes? En Romanos 4, Dios le dice en Romanos 4:17, le dice, te he puesto por padre de muchas gentes, la promesa de Génesis 15, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros vamos a comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, alguna enfermedad, llamen vida en ustedes, no llamen la enfermedad, no llamen el problema, porque lo están enraizando más y estarán llamando las cosas que son como están. Y Dios no dice eso. Dios nos dice, llamen las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? Tienen que practicar eso, nada más pensar en cómo se va a decir. Y 17. Bueno, esto lo explico el domingo, nada más me voy hasta el 19, donde dice, y no se debilitó en la fe, no dejó de confesar a Abraham que era padre de multitudes. Eso es debilitarse en la fe, es decir, no estar hablando en fe, la promesa con palabras, soy padre de multitudes, Señor, gracias porque mi descendencia es como la arena del mar. O sea, no se debilitó en esa fe, en seguir hablando en esos 3 meses. Ni, bueno, que ya estaba como muerto, dice, ni en la esterilidad de la matriz de Sara, que después vemos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Tus hijos van a ser como la arena del mar. De Génesis 15. Tampoco dudó por incredulidad. Estuvo haciendo eso hasta que Abraham entró. Hermanos, esto es lo que quiero que vean ya al final de esto. Entró en un estado de certeza que la Biblia dice quedó plenamente persuadido de que lo que Dios había dicho era cierto. Y le fue contado ahora su fe, no nada más lo que creyó aquella vez, ahora su fe le fue contada por justicia, es decir,
el Hijo vino y se manifestó en Sara. Y luego cierro con esta promesa que dice en el 23, y no solamente con respecto a él se escribió, sino también a nosotros. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, ¿qué? La fe por justicia. ¿Por qué ha de ser contada? Porque cada uno de ustedes va a decidir si hacer caso a esta instrucción o dejarla en el martes como una instrucción más. Si tú no tomas esto y lo comienzas a practicar en tu vida con una promesa de Dios y trayendo fe hasta que la sustancia le dé, lo materialice en tu vida, no te va a ser contada por justicia, porque viniste, trataste y dijiste, no trabajó, como han hecho muchísimos que han venido y se han ido. ¿Ok? Yo creo que ahí le dejo porque les di demasiada, ¿cómo se llama? Information, revelación. Estúdienla, se los voy a pasar nada más esto, se los voy a volver a pasar en internet. Amén. Algo. Oigan, es que me encanta todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento, se consuma en el Nuevo. Y así como Sara, la fe que tuvo que tener Sara, porque no nada más Abraham, muchachos. Si Abraham hubiera creído y Sara no, nunca hubiera habido la concepción de Isaac. Entonces Sara creyó a la palabra que dijo Dios en el momento que le cambiaron el nombre a Abraham, a Abraham. A ella también le cambian el nombre de Saraí a Sara, ¿verdad? Madre de naciones. De naciones. Ella también creyó eso y era el anuncio de María. Porque María recibió la palabra del ángel y dijo, hágase en mí según lo que tú estás diciendo. Ella también se comió y quedó persuadida de que ese milagro iba a ocurrir. No entendía cómo, porque le pregunta al ángel, pero es que, Señor, ¿cómo? Si yo no conozco varón. O sea, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, en Sara sí hubo un varón, pero el milagro de Sara fue el anuncio del milagro de Jesús concebido en el vientre de María, virgen. Amén. Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Wow, me encantó eso y se los tenía que decir. Amén.